¿Te has preguntado qué pasaría si aplaudiéramos sin parar? Y siguiendo con Japón, ¿sabías que en Japón se pueden alquilar abuelas? ¿Sabías que el estado de coma y la muerte cerebral no son lo mismo? Existe una persona que recibió la condena más larga del mundo, 141,078 años de prisión. Buenas amantes de las curiosidades. Bienvenidos a una hora de datos curiosos del mundo que te sorprenderán. Comencemos. ¿Sabías que las películas más exitosas de la historia no solo ganaron millones, sino que escondieron datos curiosos detrás de sus logros? Avatar recaudó más de $2.900 millones, y James Cameron apostó tanto por ella que hipotecó su casa para financiarla. Avengers Endgame superó a Avatar brevemente gracias a un reestreno con escenas extras solo para romper el récord. Titanic ganó 11 premios Oscar, y durante su rodaje, un miembro del equipo envenenó accidentalmente a todo el reparto con sopa contaminada. Star Wars, El despertar de la fuerza logró más de 500 millones solo en su primer fin de semana. Cada una demostró que la curiosidad también vende entradas. ¿Te has preguntado qué pasaría si aplaudiéramos sin parar? Pues, al principio parecería divertido, pero en pocos minutos los músculos de las manos comenzarían a doler. Después de una hora, la piel se irritaría por la fricción constante y podrían aparecer ampollas. Si siguieras durante horas, el cuerpo empezaría a gastar mucha energía, ya que aplaudir quema unas 30 calorías por cada 10 minutos. Además, el sonido continuo podría causar fatiga auditiva o incluso dañar el oído interno. Curiosamente, el récord mundial de aplausos ininterrumpidos supera las 58 horas. Así que sí, podrías hacerlo, pero tus manos no te lo perdonarían. ¿Sabías que existen cafés donde está prohibido hablar? Sí, aunque parezca mentira, son reales. En Japón se les conoce como silent cafés, y son espacios donde el silencio es la regla principal. Nacieron como refugios para quienes buscan escapar del ruido y disfrutar de la calma absoluta. Los clientes se comunican con notas o simples gestos, y muchos acuden para leer, escribir o reflexionar sin interrupciones. Algunos locales incluso tienen cabinas individuales para garantizar la máxima privacidad. Este curioso concepto comenzó en Tokio y se expandió rápidamente a otras ciudades. En una sociedad tan acelerada, estos cafés ofrecen un verdadero descanso para la mente. Y siguiendo con Japón, ¿sabías que en Japón se pueden alquilar abuelas? Así es, existen agencias que ofrecen servicios de personas mayores que actúan como figuras familiares sustitutas. Estas abuelas de alquiler pueden acompañar a quienes se sienten solos, dar consejos, escuchar historias o incluso asistir a eventos familiares. No se trata de algo extraño, sino de una forma de combatir la soledad en un país con una de las poblaciones más envejecidas del mundo. También hay abuelos, hermanos e incluso amigos disponibles para quienes buscan compañía emocional. Es un reflejo de cómo Japón transforma la soledad en un vínculo humano inesperado. ¿Sabías que los chimpancés también consumen alcohol? En la naturaleza, suelen beber el líquido que se forma cuando las frutas fermentan de manera natural, y pueden llegar a embriagarse ligeramente. Los científicos creen que este comportamiento no es casual. Nuestros antepasados compartían con ellos un gen que permite metabolizar el etanol, lo que explicaría por qué los humanos sentimos cierta atracción por el alcohol. Este fenómeno, llamado hipótesis del mono ebrio, sugiere que la evolución favoreció a quienes podían aprovechar la fruta fermentada como fuente extra de energía. Así que, en cierto modo, nuestro gusto por el alcohol viene de ellos. En Suecia, los médicos pueden hacer algo inesperado: recetar vacaciones. Este curioso programa, llamado The Swedish Prescription, permite que un doctor te recomiende irte a descansar, caminar por el bosque o disfrutar de una sauna como parte del tratamiento. No es un lujo, sino una forma científica de cuidar la salud mental y física. Estudios demuestran que pasar tiempo en la naturaleza reduce el estrés, mejora el ánimo y hasta refuerza el sistema inmunológico. En lugar de píldoras, los suecos reciben aire puro, silencio y paz. La receta más relajante del mundo. ¿Sabías que el estado de coma y la muerte cerebral no son lo mismo? En el coma, el cerebro sigue funcionando parcialmente, la persona está inconsciente, pero su cuerpo aún mantiene funciones básicas como la respiración y los reflejos. En cambio, en la muerte cerebral todas las actividades del cerebro cesan por completo, incluyendo las del tallo cerebral, que controla la respiración y el ritmo cardíaco.
En un coma profundo aún puede haber esperanza de recuperación, pero en la muerte cerebral, el daño es irreversible. Por eso, médicamente, una persona con muerte cerebral es considerada fallecida, aunque su cuerpo siga conectado a máquinas. ¿Por qué los doctores golpean la jeringa antes de inyectar? Ese pequeño gesto no es un capricho, sino una medida de precisión y seguridad. Al dar unos golpecitos, el médico hace que las burbujas de aire suban a la parte superior de la jeringa para expulsarlas antes de aplicar la inyección. Si quedara aire dentro, podría alterar la dosis o causar molestias leves. Además, este movimiento asegura que el líquido fluya correctamente y que solo entre el medicamento al cuerpo. Un detalle simple, pero vital, que demuestra la precisión del trabajo médico. El duelo entre el iPhone 17 Pro y el Xiaomi 17 Pro está dando de qué hablar en el mundo tecnológico. El nuevo iPhone llega con su potente chip A19 Pro, una pantalla Super Retina XDR de 120 Hz y una cámara de 48 megapíxeles que ofrece un zoom óptico impresionante. Por su parte, el Xiaomi 17 Pro apuesta por el Snapdragon 8 Elite Gen 5, batería de más de 6000 mAh y carga ultra rápida, además de un diseño futurista con pantalla trasera para notificaciones. Mientras Apple sigue destacando por su fluidez y ecosistema, Xiaomi sorprende con innovación y potencia a menor precio. ¿Tú cuál elegirías, perfección o poder? Existe una persona que recibió la condena más larga del mundo, 141,078 años de prisión. Su nombre es Chamoy Tipiaso, una mujer tailandesa que en 1989 fue sentenciada por liderar una enorme estafa piramidal que afectó a miles de personas. Aunque la cifra parece imposible, la ley del país solo permitía cumplir 20 años reales. La sentencia fue más simbólica que práctica, una forma de reflejar la magnitud del fraude. Este caso entró al récord Guinness como la pena más larga jamás impuesta. Imagina pasar más de un siglo en prisión y seguir debiendo tiempo. Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. Pocos saben que la famosa marca Hugo Boss tiene un pasado polémico. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hugo Ferdinand Boss, su fundador, produjo uniformes para el ejército alemán, incluidos los de las SS y la Wehrmacht. En aquel entonces, la empresa era solo una fábrica textil que aceptó contratos del gobierno, como muchas otras. Tras la guerra, Boss fue multado por su vinculación con el régimen y la marca pasó años reconstruyendo su imagen. Hoy, Hugo Boss es símbolo de elegancia mundial, pero su historia recuerda cómo incluso las grandes marcas pueden tener orígenes marcados por la sombra del conflicto. Aunque muchos creen que el croissant nació en Francia, su origen real se remonta a Austria. En el siglo XVII, durante el asedio otomano a Viena, los panaderos locales crearon un pan con forma de media luna para celebrar la victoria sobre los turcos, usando su símbolo del creciente lunar. Años después, la receta llegó a Francia gracias a María Antonieta, quien popularizó el dulce en la corte. Con el tiempo, los franceses perfeccionaron su versión hojaldrada, más ligera y crujiente, y el mundo terminó asociándolo con París. En realidad, el croissant es un invento vienés con corazón francés. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los jueces siempre visten de negro? No es por moda, sino por historia. Todo empezó en Inglaterra, en el siglo XVII, cuando el país entero se vistió de luto tras la muerte del rey Carlos II. Los jueces adoptaron el color negro como señal de respeto, pero con el tiempo se convirtió en símbolo de autoridad y seriedad. El negro representa imparcialidad, ausencia de ego y equilibrio ante la ley. Así, esa simple toga oscura se transformó en uno de los atuendos más reconocibles del mundo, el color de la justicia. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo realizó uno de los experimentos más impactantes de la historia, el experimento de la prisión de Stanford. Dividió a estudiantes en guardias y prisioneros dentro de una prisión simulada para estudiar cómo el poder afecta la conducta. En pocos días, los voluntarios empezaron a asumir sus roles con tanta intensidad que la situación se volvió incontrolable, y Zimbardo tuvo que cancelarlo. El estudio reveló hasta qué punto las circunstancias pueden transformar la personalidad humana y mostró cómo la autoridad, sin límites, puede corromper incluso a personas comunes. ¿Sabías que un abogado no siempre puede ejercer en otro país, aunque tenga años de experiencia? Cada nación tiene sus propias leyes y requisitos para validar la profesión. Algunos países piden exámenes especiales,
otros exigen revalidar el título o cursar materias locales. Por ejemplo, un abogado formado en España no puede litigar en Estados Unidos sin pasar el Bar Exam, y uno de Perú necesita homologar su título si quiere trabajar en Europa. Sin embargo, muchos abogados ejercen como asesores internacionales, donde el conocimiento comparado del derecho se vuelve su mejor herramienta. ¿Sabías que existe una comida tan olorosa que algunos países prohibieron abrirla en lugares públicos? Se llama surströmming, y es un arenque fermentado típico de Suecia. Los pescados se guardan por meses en barriles hasta que el gas los infla, creando un olor tan fuerte que muchos lo describen como una bomba enlatada. Pero, ojo, para los suecos es una tradición ancestral, lo comen al aire libre con pan, papas y cebolla, como si nada pasara. Lo curioso es que, aunque muchos huyen del olor, el surströmming sigue siendo un orgullo nacional. En California existe una de las casas más extrañas del mundo, la Mansión Winchester. Fue construida por Sarah Winchester, heredera de la fortuna de los rifles Winchester. Tras perder a su esposo e hija, comenzó a ampliar su casa sin descanso durante 38 años. Escaleras que no llevan a ningún lado, puertas que se abren al vacío y pasillos que giran sin sentido. La leyenda dice que lo hizo para confundir a los espíritus de las víctimas de esas armas, aunque otros creen que solo buscaba paz mental. Hoy, la casa sigue en pie como un laberinto entre el mito, la historia y la culpa. Aunque suene a película, los piratas modernos todavía existen, y los cruceros han tomado medidas para evitarlos. En regiones como el Golfo de Adén o cerca de Somalia, algunas embarcaciones viajan con luces apagadas y escolta militar para prevenir ataques. Los piratas no buscan tesoros, sino secuestrar naves o pedir rescates. Sin embargo, los cruceros suelen ser demasiado grandes y rápidos para ser un blanco fácil. Hoy, las compañías usan rutas seguras y tecnología satelital para detectar cualquier amenaza. Así que, aunque el mito del pirata sigue vivo, viajar en crucero sigue siendo una de las aventuras más seguras del mar. En la bahía de Toyama, Japón, ocurre un espectáculo natural que parece sacado de una película de ciencia ficción. Miles de calamares luciérnaga, conocidos como taruika, iluminan el mar con un brillo azul eléctrico durante la primavera. Estas diminutas criaturas usan bioluminiscencia para comunicarse y atraer pareja, creando un resplandor mágico que tiñe las olas de luz. Cada año, pescadores y turistas se reúnen al amanecer para presenciar el fenómeno, considerado patrimonio natural de Japón. Lo más increíble es que este espectáculo solo dura unas pocas semanas, haciendo de Toyama un lugar donde la naturaleza literalmente brilla. Kowloon fue una de las ciudades más densamente pobladas del planeta. Ubicada en Hong Kong, nació como un pequeño fuerte chino, pero tras la Segunda Guerra Mundial se llenó de refugiados y creció sin control. En apenas 2.6 hectáreas llegaron a vivir más de 30.000 personas, entre pasillos oscuros, cables cruzados y edificios apretados como un laberinto vertical. Aunque muchos la veían como un lugar peligroso, también tenía tiendas, escuelas y una vida comunitaria única. En 1993 fue demolida, pero su leyenda sigue viva como símbolo de caos, ingenio y supervivencia urbana. ¿Te imaginas que una idea universitaria pudiera transformar por completo el mundo del diseño? Todo comenzó en 2012, cuando una joven australiana llamada Melanie Perkins notó lo complicado que era crear presentaciones en los programas tradicionales. Su meta era hacerlo fácil, rápido y accesible para todos. Así nació Canva, una plataforma que combina creatividad y simplicidad, permitiendo diseñar sin ser diseñador. Lo sorprendente es que empezó como un pequeño proyecto llamado Fusion Books, dedicado a anuarios escolares, y terminó convirtiéndose en una de las herramientas más usadas por millones de personas en todo el mundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los tigres disfrutan del agua mientras que la mayoría de los gatos la evitan? Aunque ambos pertenecen a la familia felina, sus hábitos evolucionaron de forma muy distinta. Los tigres, que viven en regiones cálidas de Asia, aprendieron a nadar para refrescarse y cazar presas cerca de ríos o pantanos. En cambio, los gatos domésticos descienden de felinos del desierto, donde el agua era escasa y, por tanto, algo desconocido. Esa diferencia ancestral explica por qué tu gato huye del baño mientras un tigre podría zambullirse felizmente en un lago. El majestuoso río Amazonas no solo es el más largo de Sudamérica, sino también el más caudaloso del planeta. Nace en los Andes peruanos y recorre más de 7,000
km hasta desembocar en el Atlántico, transportando tanta agua que podría llenar el Támesis en solo unos segundos. Su cuenca alberga la selva tropical más extensa y biodiversa del mundo, hogar de miles de especies únicas como el delfín rosado y el pez arapaima. Aunque por años se creyó que el Nilo era el más largo, estudios recientes con tecnología satelital sugieren que el Amazonas podría superarlo por unos kilómetros. En cualquier caso, su fuerza y magnitud lo convierten en una auténtica arteria de vida para todo el continente. Imagina un mundo donde las nubes dejaran de llorar. Sin lluvia, la vida tal como la conocemos colapsaría lentamente. Los ríos y lagos comenzarían a secarse, afectando no solo al agua potable, sino también a los cultivos y a los animales que dependen de ella. Las plantas, sin humedad, morirían, provocando una caída en cadena del oxígeno que respiramos. Las ciudades enfrentarían sequías extremas y conflictos por el agua, mientras los desiertos avanzarían sobre lo que hoy son selvas y campos fértiles. Incluso el clima se volvería más caliente y seco, alterando todo el equilibrio del planeta. En pocas palabras, sin lluvia, la Tierra se convertiría en un mundo silencioso, polvoriento y sin futuro. Dormir con la luz encendida puede parecer inofensivo, pero en realidad afecta más de lo que imaginas. La luz interrumpe la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, haciendo que tu descanso sea más superficial y menos reparador. Con el tiempo, esto puede alterar tu reloj biológico, generar fatiga, irritabilidad e incluso afectar el metabolismo. Estudios han mostrado que quienes duermen con luz tienen más riesgo de desarrollar problemas como insomnio o aumento de peso. Además, el cerebro nunca descansa del todo cuando percibe iluminación constante. Así que, si quieres dormir de verdad bien, lo mejor es apagar todo y dejar que la oscuridad haga su trabajo. El oso hormiguero gigante parece una criatura sacada de otro mundo. Con su largo hocico y una lengua pegajosa que puede medir hasta 60 centímetros, es capaz de devorar más de 30.000 hormigas o termitas al día sin destruir el hormiguero por completo. Vive en las sabanas y selvas de Sudamérica, moviéndose lentamente, pero con una fuerza impresionante cuando se defiende. No tiene dientes, pero sus garras pueden ser letales si se siente amenazado. Su pelaje áspero y su enorme cola lo ayudan a camuflarse y protegerse del frío. Lo curioso es que, pese a su tamaño, es un animal solitario, tranquilo y esencial para el equilibrio ecológico, controlando las poblaciones de insectos en su hábitat. Seguro has oído que las avestruces esconden la cabeza bajo tierra cuando tienen miedo, pero eso es solo un mito. En realidad, estos enormes pájaros no pueden hacerlo, se asfixiarían. Lo que ocurre es que, cuando se sienten amenazadas, bajan el cuello al suelo y estiran el cuerpo para confundirse con el paisaje, lo que desde lejos parece que metieran la cabeza. Además, las avestruces son animales muy rápidos, capaces de correr a más de 70 km por hora, por lo que prefieren huir antes que esconderse. También agachan la cabeza para cuidar sus huevos o remover el nido con el pico. Así que no entierran la cabeza, solo saben camuflarse muy bien. Todo comenzó en las canchas de tenis de los años 20. René Lacoste, un joven tenista francés apodado el cocodrilo por su perseverancia en el juego, decidió crear una prenda más cómoda que las camisas formales de la época. Así nació el primer polo Lacoste, con su característico cuello y el icónico logotipo del cocodrilo bordado, símbolo de elegancia y deporte. Lo curioso es que fue una de las primeras marcas en poner un logo visible en la ropa, algo totalmente innovador para su tiempo. Con los años, el estilo Lacoste se convirtió en sinónimo de distinción casual, uniendo moda y funcionalidad. El rompecabezas nació casi por accidente en el siglo XVIII. Un cartógrafo inglés llamado John Spilsbury recortó un mapa sobre una tabla de madera para enseñar geografía a sus alumnos, sin imaginar que estaba creando uno de los pasatiempos más populares del mundo. Su idea se extendió rápidamente por Europa, y pronto los map puzzles se convirtieron en un éxito entre niños y adultos. Con el tiempo, pasaron del uso educativo al entretenimiento, incorporando paisajes, obras de arte y escenas cotidianas. Hoy existen desde los clásicos de cartón hasta los tridimensionales y digitales, pero todos mantienen su esencia: desafiar la mente, estimular la paciencia y dar la satisfacción única de ver cómo cada pieza encaja perfectamente. Las estrías son como pequeñas huellas que deja el cuerpo tras un cambio rápido en la piel. Aparecen cuando las fibras elásticas de la dermis se rompen por el estiramiento brusco, ya sea por crecimiento, embarazo o aumento de peso.
Al principio tienen tonos rojizos o morados, pero con el tiempo se vuelven blanquecinas. Aunque muchos las consideran un defecto, en realidad son algo completamente natural, más del 80% de las personas las tiene. No hay forma mágica de eliminarlas por completo, pero sí de atenuarlas con hidratación, buena alimentación y constancia. En el fondo, las estrías no son más que cicatrices de la vida, recordatorios de que el cuerpo cambia, crece y sigue adelante. Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. El VAIS-4 no es solo un test de inteligencia, es una radiografía completa del cerebro en acción. Diseñado para personas de 16 a 90 años, mide cómo pensamos, razonamos y recordamos. Evalúa 4 áreas clave: comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Sus subpruebas, como semejanzas, diseño con cubos o claves, revelan desde la creatividad hasta la atención. Lo aplican psicólogos especializados y puede durar entre 1 hora y hora y media. Más que un número, muestra cómo tu mente resuelve el mundo. Es ciencia pura del pensamiento humano. ¿Sabías que Mercado Libre nació en un garaje, igual que muchas grandes empresas tecnológicas? Su creador, el argentino Marcos Galperín, tuvo la idea en 1999 mientras estudiaba en la Universidad de Stanford, inspirado por el éxito de eBay. Quiso crear una versión latinoamericana donde cualquiera pudiera comprar y vender sin límites. Empezó con pocos recursos, pero pronto consiguió apoyo de inversionistas como Goldman Sachs y hasta una alianza con eBay. Lo que fue una simple página de subastas, hoy es un gigante con su propia app, sistema de pagos y envíos. El Amazon latino nacido del ingenio argentino. En Singapur, la goma de mascar ha estado prácticamente prohibida desde 1992. Esta medida fue parte de una estricta campaña por la limpieza urbana, ya que las autoridades estaban cansadas de encontrar chicles pegados en calles, ascensores y trenes. La ley prohíbe su importación y venta, salvo por fines terapéuticos o médicos, como en el caso de la nicotina para dejar de fumar. Quien sea sorprendido importando o vendiendo chicles ilegalmente puede recibir fuertes multas. Esta norma, aunque sorprendente para muchos turistas, forma parte del esfuerzo del país por mantener un entorno limpio y ordenado. Gracias a políticas como esta, Singapur es considerada una de las ciudades más limpias del mundo. ¿Te imaginabas algo así? Las notas adhesivas, conocidas como post-it, fueron creadas por accidente en 1968. Un científico de la empresa 3M, Spencer Silver, intentaba desarrollar un pegamento fuerte, pero en su lugar inventó uno débil y reutilizable. Durante años, nadie supo qué uso darle hasta que su colega Art Free tuvo una idea: usar ese pegamento para marcar páginas en su libro de himnos sin dañarlas. Así nació la clásica nota amarilla que hoy usamos en oficinas y hogares. En 1980, las post-it se lanzaron oficialmente al mercado y se volvieron un éxito inmediato. Su simpleza y utilidad las convirtieron en un ícono de la papelería moderna. Un invento genial, nacido por error. La intuición es esa sensación repentina de saber algo sin saber exactamente por qué. Lejos de ser mágica, es una forma rápida de procesamiento mental basada en experiencias pasadas. Nuestro cerebro almacena patrones y, ante situaciones similares, nos da una respuesta inmediata sin pasar por un razonamiento consciente. Por eso, muchas veces sentimos que algo está bien o mal antes de pensarlo. Aunque no siempre es infalible, la intuición puede ser útil en decisiones rápidas. Los expertos la desarrollan aún más tras años de práctica. Es nuestro instinto, pero con base científica. El kiwi es un ave única y símbolo nacional de Nueva Zelanda. A diferencia de otras aves, no puede volar, tiene alas diminutas y un cuerpo cubierto de plumas que parecen pelos. Es nocturno, tímido y tiene un olfato sorprendentemente agudo, algo inusual en aves. Usa su largo pico con fosas nasales en la punta para buscar insectos y gusanos bajo tierra. A pesar de su aspecto curioso, está en peligro de extinción por la pérdida de hábitat y depredadores introducidos. Los kiwis ponen huevos enormes en proporción a su cuerpo, uno de los más grandes del reino animal. Una criatura pequeña, misteriosa y muy querida por los neozelandeses.
¿Sabías que, según el etiquetado de alimentos en muchos países, un helado solo puede llamarse de vainilla si realmente contiene extracto natural de la vaina de vainilla? Si se usa saborizante artificial, debe indicarse como sabor vainilla y no como helado de vainilla. Esto se debe a regulaciones que buscan proteger al consumidor y evitar confusiones. Y tiene sentido. La vainilla auténtica es mucho más cara y compleja de producir que sus imitaciones químicas. Así que la próxima vez que compres helado, fíjate bien en la etiqueta. Puede que no estés comiendo lo que crees. ¿Sabías que la bebida más consumida del mundo no es el café ni el agua? Es el té. Cada día se consumen miles de millones de tazas en todo el planeta, sobre todo en Asia y Europa. En países como China, India o Turquía, el té es casi una tradición sagrada. Le siguen el café y las gaseosas, pero ninguno alcanza la popularidad global del té. Así que, si estás tomando una taza ahora mismo, estás en muy buena compañía. ¿Sabías que los pilotos no aprenden a volar directamente en el cielo? Primero entrenan en simuladores de vuelo tan realistas que pueden replicar desde un despegue suave hasta una tormenta imprevista. Estos simuladores usan cabinas idénticas a las reales, con pantallas envolventes y movimiento hidráulico. Incluso pueden simular emergencias para entrenar la reacción del piloto. Son tan precisos que algunos pilotos comerciales obtienen certificaciones sin haber volado un avión real. Ahorran costos, reducen riesgos y entrenan miles de horas sin salir del suelo. Es como volar sin despegar. ¿Has notado que cuando un bebé se ríe, tú también terminas riéndote? No es casualidad. La risa de los bebés es tan pura y espontánea que nuestro cerebro la interpreta como una señal de felicidad contagiosa. Activa zonas relacionadas con la empatía y la alegría, liberando sustancias como dopamina y endorfinas. Además, nos conecta emocionalmente y despierta nuestro instinto de protección. Es como una pequeña explosión de ternura que no se puede ignorar. Por eso, cuando un bebé se ríe, el mundo entero sonríe con él. Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. ¿Has visto cómo se vende comida en las calles de Bangkok? En sus bulliciosas calles, muchas vendedoras han transformado su estilo y presentación en parte del encanto del lugar, combinando tradición culinaria con carisma y presencia. Pero lejos de ser solo una estrategia de imagen, esto refleja la creatividad con la que se mantiene viva una de las escenas gastronómicas más vibrantes del mundo. Entre aromas, colores y sabores, Bangkok convierte cada esquina en un espectáculo para los sentidos. Una verdadera fusión de cultura y sabor en movimiento. Imagina descubrir un ejército entero enterrado bajo tierra. Eso pasó en China en 1974. Unos campesinos cavaban un pozo y encontraron más de 8.000 guerreros de terracota hechos a tamaño real, creados hace más de 2.000 años para proteger al emperador Yin Shi Huang en el más allá. Lo más sorprendente es que cada soldado tiene un rostro distinto. Había arqueros, jinetes, generales, todos con detalles únicos. Aunque alguna vez estuvieron pintados de colores vivos, hoy se ven en tonos tierra por el paso del tiempo. Este hallazgo cambió para siempre lo que sabíamos de la antigua China. Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. ¿Sabías que los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar? Aunque suelen tener mala fama, en realidad son esenciales para el ecosistema. Algunas especies pueden comer hasta 1000 insectos en una sola noche, ayudando al control de plagas. Otros se alimentan de frutas y polinizan plantas como lo hacen las abejas. Además, usan la ecolocalización para ver en la oscuridad emitiendo sonidos que rebotan en los objetos. Existen más de 1400 especies en el mundo, desde diminutos del tamaño de un pulgar hasta gigantes con alas de 1,5 metros. Son silenciosos, nocturnos y sumamente eficientes. Los murciélagos son verdaderos héroes del reino animal. El Big Ben no es el nombre de la torre, sino de la gran campana que está dentro. Este icónico símbolo de Londres fue inaugurado en 1859 y forma parte del Palacio de Westminster. La torre en sí se llama oficialmente Elizabeth Tower, en honor a la reina Isabel II. El reloj es famoso por su precisión y por el característico sonido de sus campanadas. Cada una de sus caras mide 7 metros de diámetro, casi como un autobús de 2 pisos. Durante décadas,
ha marcado la hora incluso en los momentos más difíciles de la historia británica. Hoy, sigue siendo un emblema de tradición y resistencia. Una joya arquitectónica que nunca pasa de moda. Si buceas, ¿no puedes subirte a un avión de inmediato? Esto se debe a que, al bucear, tu cuerpo absorbe nitrógeno por la presión del agua. Si vuelas demasiado pronto, ese gas puede expandirse rápidamente y causar una peligrosa condición llamada enfermedad por descompresión. Por eso, los expertos recomiendan esperar al menos 12 a 24 horas antes de volar, dependiendo de cuánto y cuán profundo buceaste. Aunque no sientas síntomas, el riesgo está latente. Es como llevar una burbuja dentro del cuerpo que podría estallar en el aire. Así que si estás planeando un viaje de buceo, mejor espera antes de despegar. ¿Sabías que trabajar en construcción es una de las ocupaciones con más riesgos en el mundo? Los obreros están expuestos a caídas, manejo de maquinaria pesada y condiciones climáticas extremas. Aun con cascos y arneses, un descuido puede ser grave. Por eso existen estrictas normas de seguridad, desde señalización hasta capacitación constante. Muchos accidentes se previenen con buenos hábitos y supervisión adecuada. La seguridad no es un lujo, es una necesidad diaria. Y es gracias a ellos que se construyen los edificios que usamos todos los días. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en tu cuerpo cuando ayunas? Al dejar de comer por varias horas, tu organismo cambia su fuente de energía, primero usa la glucosa y luego empieza a quemar grasa. Este proceso puede ayudar a regular el azúcar en sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina. Además, activa la autofagia, un mecanismo celular que limpia residuos y células dañadas. El ayuno intermitente, practicado con control, puede ser beneficioso para la salud. Pero no es para todos, y debe hacerse con asesoría médica si tienes condiciones especiales. Tu cuerpo tiene una increíble capacidad de adaptarse cuando no comes. ¿Sabías que la diabetes fue reconocida por primera vez hace más de 2000 años? Es una condición crónica donde el cuerpo no puede regular bien el azúcar en la sangre, lo que puede causar complicaciones si no se controla. Existen dos tipos principales, tipo 1, donde el cuerpo no produce insulina, y tipo 2, donde no la usa correctamente. Hoy en día, más de 400 millones de personas viven con esta condición en el mundo. Sin embargo, gracias a los avances médicos, muchas pueden llevar una vida completamente normal. Comer bien, hacer ejercicio y seguir el tratamiento adecuado hace una gran diferencia. Además, investigaciones recientes están explorando terapias que podrían revertir sus efectos. Una muestra más de cómo la ciencia transforma vidas. ¿Te has preguntado qué pasaría si los mosquitos desaparecieran del planeta? Aunque para muchos parecen solo una molestia, estos insectos juegan un rol ecológico importante. Son fuente de alimento para aves, peces y murciélagos, y algunas plantas dependen de ellos para la polinización. Su desaparición afectaría cadenas alimenticias completas, pero también eliminaría enfermedades como el dengue o la malaria. Algunos científicos creen que la naturaleza se adaptaría con rapidez, reemplazando su función. Aún así, los efectos serían impredecibles. Así que, aunque sean irritantes, los mosquitos cumplen un papel clave en el equilibrio del ecosistema. ¿Los ninjas no eran como los muestran en las películas? En el Japón feudal, los shinobi eran expertos en espionaje, infiltración y sabotaje, más que en combates espectaculares. Su verdadera arma era el sigilo, se vestían con ropa común para mezclarse entre la gente y usaban trucos psicológicos para confundir al enemigo. Muchos eran campesinos entrenados, no guerreros de élite. Usaban herramientas sencillas como cuerdas, ganchos y polvo segador. Lo curioso es que los mitos sobre desaparecer en humo o caminar sobre el agua surgieron después, gracias al teatro y al cine. Hoy, los ninjas son un ícono cultural, pero su legado real es mucho más estratégico e ingenioso de lo que imaginas. Pripyat fue una ciudad modelo de la Unión Soviética, construida en 1970 para los trabajadores de la planta nuclear de Chernóbil. Diseñada con parques, escuelas y una feria que jamás llegó a inaugurarse, representaba el futuro del progreso soviético. Pero en 1986, tras el accidente nuclear, los más de 40.000 habitantes tuvieron que evacuarla en pocas horas, dejando todo atrás. Con el tiempo, la naturaleza reclamó las calles y los edificios quedaron congelados en el tiempo. Hoy, Pripyat es una ciudad fantasma que atrae a científicos y turistas curiosos, recordándonos lo efímero de la vida moderna.
Construida hace más de 850 años, la Catedral de Notre-Dame de París es uno de los símbolos más icónicos del mundo. Su construcción comenzó en 1163 y tardó casi 2 siglos en completarse. Fue testigo de coronaciones, guerras y revoluciones, y su arquitectura gótica marcó una era. En el siglo XIX, gracias a la novela El jorobado de Notre-Dame de Víctor Hugo, el monumento recuperó su fama mundial. Aunque en 2019 sufrió un devastador incendio, Francia prometió reconstruirla piedra por piedra. Hoy, Notre-Dame sigue siendo un emblema de fe, arte y la capacidad humana de renacer entre las llamas. La marca Bugatti nació del sueño de un artista convertido en ingeniero, Ettore Bugatti. En 1909 fundó su empresa en Molsheim, Francia, con una idea clara, que un auto debía ser una obra de arte en movimiento. Durante las décadas de 1920 y 1930, sus autos dominaron las pistas y los salones de lujo, destacando por su elegancia y potencia. Tras años de silencio, la marca renació bajo el grupo Volkswagen, lanzando modelos legendarios como el Veyron y el Chiron, capaces de superar los 400 km/h. Bugatti no solo fabrica autos. Crea piezas maestras que combinan velocidad, diseño y perfección. Las colonias de hormigas son verdaderas civilizaciones en miniatura. Cada colonia puede tener miles o incluso millones de individuos que trabajan en perfecta coordinación. Hay reinas que ponen huevos, obreras que cuidan y construyen, y soldados que protegen el hormiguero. Lo más sorprendente es que se comunican por medio de feromonas, dejando rastros químicos que guían a las demás. Algunas especies incluso cultivan hongos o crían pulgones como si fueran ganado. Todo está tan bien organizado que parecen una versión diminuta de nuestras propias sociedades. La naturaleza, una vez más, demuestra su genialidad. ¿Sabías que el 70% de las personas sufre de nomofobia? Este término se refiere al miedo irracional a estar sin el teléfono móvil. Aunque parezca exagerado, estudios revelan que muchas personas sienten ansiedad real al olvidar su celular en casa o quedarse sin señal. La nomofobia no está reconocida oficialmente como un trastorno mental, pero sus efectos son cada vez más visibles en la vida cotidiana. Puede provocar insomnio, dificultad para concentrarse e incluso problemas en las relaciones personales. Revisar el celular constantemente, incluso sin notificaciones, es un signo claro. ¿Crees que podrías pasar un día completo sin tu teléfono? Domino's Pizza nació en 1960, cuando dos hermanos, Tom y James Monaghan, compraron una pequeña pizzería en Michigan llamada Dominick's. Poco después, James vendió su parte por un Volkswagen y Tom quedó como único dueño. En 1965 cambió el nombre a Domino's y diseñó el icónico logo con 3 puntos, representando las primeras 3 tiendas. Su gran innovación fue la entrega a domicilio rápida y eficiente, que revolucionó el negocio. Con una fórmula simple, precios accesibles y rapidez, Domino's se convirtió en una de las cadenas más grandes del mundo. Hoy, está presente en más de 90 países. ¿Te gusta su pizza? Los gatos esfinges son una de las razas más llamativas del mundo felino, conocidos por su apariencia sin pelo. Aunque parecen totalmente calvos, en realidad tienen una capa muy fina de vello, casi imperceptible al tacto. Esta característica se debe a una mutación genética natural, que fue desarrollada selectivamente a partir de la década de 1960. A pesar de su aspecto, son gatos muy afectuosos, sociales y enérgicos. Requieren cuidados especiales, como baños regulares, ya que su piel acumula grasa fácilmente. También necesitan mantenerse abrigados, ya que no tienen pelaje que los proteja del frío. Su expresión elegante y mirada intensa los ha hecho populares en todo el mundo. ¿Tendrías uno en casa? Yakutia, una región ubicada en el noreste de Rusia, es uno de los lugares más fríos habitados del planeta. En invierno, las temperaturas pueden descender por debajo de los menos 50 grados centígrados, siendo Oymyakon uno de los pueblos más extremos, donde incluso se han registrado menos 67.7 grados centígrados. A pesar del clima, miles de personas viven allí, adaptadas a las condiciones con vestimenta especial, hogares muy bien aislados y rutinas que desafían la lógica. En estos lugares, dejar el auto encendido todo el día es común para evitar que el motor se congele. Incluso respirar al aire libre sin protección puede ser peligroso.
La vida en Yakutia es un ejemplo de resistencia humana frente a la naturaleza más dura. ¿Te atreverías a vivir ahí? Aunque muchos las asocian con la cultura china, las galletas de la fortuna no son originarias de China. En realidad, su creación moderna se remonta a principios del siglo XX en Estados Unidos, específicamente en California. Fueron popularizadas por inmigrantes japoneses, quienes ofrecían galletas similares con mensajes en templos budistas. Con el tiempo, restaurantes chinos adoptaron la idea y la convirtieron en un ícono cultural, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. En China, estas galletas prácticamente no existen y muchos locales ni siquiera las conocen. Su mezcla de misterio y sabor las ha hecho famosas en todo el mundo. ¿Te habías imaginado que eran un invento estadounidense? Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. Mucho antes de que el petróleo dominara la economía global, los antiguos chinos ya lo utilizaban hace más de 2.000 años. En la provincia de Sichuan, se descubrieron pozos primitivos donde extraían petróleo crudo de forma rudimentaria, utilizando bambú como tuberías. Lo empleaban principalmente como fuente de combustible para lámparas y calefacción. Además, se sabe que también perforaban para obtener gas natural, siendo pioneros en la ingeniería de energía subterránea. Estos métodos fueron documentados en textos históricos chinos, sorprendiendo por su nivel de avance. Mientras otras civilizaciones apenas lo conocían, China ya lo usaba de forma práctica. Un dato más que demuestra su legado tecnológico milenario. ¿Lo sabías? Aunque parezca increíble, el cerebro humano no puede sentir dolor. Esto se debe a que no posee receptores del dolor, conocidos como nociceptores, en su tejido interno. Por eso, en algunas cirugías cerebrales, los pacientes pueden estar conscientes mientras los médicos operan. Sin embargo, las membranas que lo rodean, como las meninges, sí son sensibles, y por eso una migraña o golpe en la cabeza puede doler. Esta característica ha permitido a los neurocirujanos explorar funciones cerebrales en tiempo real. Aún así, el cerebro interpreta y procesa todo el dolor que sentimos en el cuerpo. Es como si fuera el director de orquesta, pero sin sentir su propia música. Fascinante, ¿verdad? Aunque los insectos reaccionan ante estímulos dañinos, los científicos creen que no sienten dolor como los humanos. Su sistema nervioso es mucho más simple y no poseen estructuras cerebrales complejas asociadas con la experiencia del sufrimiento. Esto no significa que no respondan a daños, pero su reacción es más reflejo que emoción. A diferencia de los mamíferos, los insectos no muestran conductas de protección prolongada tras una lesión. Algunos estudios recientes aún debaten si pueden tener una forma muy básica de percepción, pero no hay evidencia clara de que sufran. Por eso, muchas investigaciones consideran ético trabajar con ellos. ¿Qué opinas tú? Las arañas saltarinas son pequeñas pero asombrosas cazadoras, conocidas por sus grandes ojos y agilidad. A diferencia de otras arañas, no tejen telarañas para atrapar presas, sino que las acechan y saltan sobre ellas con una precisión increíble. Su vista es una de las mejores entre los artrópodos, gracias a sus 4 ojos frontales bien desarrollados. Estas arañas pueden calcular distancias y movimientos como verdaderos depredadores expertos. También son curiosas y a veces parecen observar a los humanos que las miran de cerca. A pesar de su apariencia, no representan peligro para las personas. Son aliadas naturales en el control de plagas. ¿Te atreverías a tener una en tu jardín? Aunque hoy el café es una bebida globalmente aceptada, en el pasado fue prohibido en varias culturas. En el siglo XVI, líderes religiosos en la Meca lo vetaron por temor a que incitara al pensamiento libre y reuniones sociales sospechosas. Más tarde, en Europa, algunos gobiernos también intentaron prohibirlo, creyendo que alteraba el comportamiento de la población. Incluso en el Imperio Otomano, quienes bebían café en secreto eran castigados severamente. Pese a las restricciones, la bebida se volvió tan popular que ninguna ley pudo detener su expansión. Hoy es símbolo de energía, cultura y socialización. ¿Te imaginas vivir en una época donde el café estaba prohibido? En Singapur, la goma de mascar ha estado prácticamente prohibida desde 1992.
Esta medida fue parte de una estricta campaña por la limpieza urbana, ya que las autoridades estaban cansadas de encontrar chicles pegados en calles, ascensores y trenes. La ley prohíbe su importación y venta, salvo por fines terapéuticos o médicos, como en el caso de la nicotina para dejar de fumar. Quien sea sorprendido importando o vendiendo chicles ilegalmente puede recibir fuertes multas. Esta norma, aunque sorprendente para muchos turistas, forma parte del esfuerzo del país por mantener un entorno limpio y ordenado. Gracias a políticas como esta, Singapur es considerada una de las ciudades más limpias del mundo. ¿Te imaginabas algo así? Las notas adhesivas, conocidas como post-it, fueron creadas por accidente en 1968. Un científico de la empresa 3M, Spencer Silver, intentaba desarrollar un pegamento fuerte, pero en su lugar inventó uno débil y reutilizable. Durante años, nadie supo qué uso darle hasta que su colega Art Free tuvo una idea: usar ese pegamento para marcar páginas en su libro de himnos sin dañarlas. Así nació la clásica nota amarilla que hoy usamos en oficinas y hogares. En 1980, las post-it se lanzaron oficialmente al mercado y se volvieron un éxito inmediato. Su simpleza y utilidad las convirtieron en un ícono de la papelería moderna. Un invento genial, nacido por error. La intuición es esa sensación repentina de saber algo sin saber exactamente por qué. Lejos de ser mágica, es una forma rápida de procesamiento mental basada en experiencias pasadas. Nuestro cerebro almacena patrones y, ante situaciones similares, nos da una respuesta inmediata sin pasar por un razonamiento consciente. Por eso, muchas veces sentimos que algo está bien o mal antes de pensarlo. Aunque no siempre es infalible, la intuición puede ser útil en decisiones rápidas. Los expertos la desarrollan aún más tras años de práctica. Es nuestro instinto, pero con base científica. El kiwi es un ave única y símbolo nacional de Nueva Zelanda. A diferencia de otras aves, no puede volar, tiene alas diminutas y un cuerpo cubierto de plumas que parecen pelos. Es nocturno, tímido y tiene un olfato sorprendentemente agudo, algo inusual en aves. Usa su largo pico con fosas nasales en la punta para buscar insectos y gusanos bajo tierra. A pesar de su aspecto curioso, está en peligro de extinción por la pérdida de hábitat y depredadores introducidos. Los kiwis ponen huevos enormes en proporción a su cuerpo, uno de los más grandes del reino animal. Una criatura pequeña, misteriosa y muy querida por los neozelandeses. ¿Sabías que, según el etiquetado de alimentos en muchos países, un helado solo puede llamarse de vainilla si realmente contiene extracto natural de la vaina de vainilla? Si se usa saborizante artificial, debe indicarse como sabor vainilla y no como helado de vainilla. Esto se debe a regulaciones que buscan proteger al consumidor y evitar confusiones. Y tiene sentido. La vainilla auténtica es mucho más cara y compleja de producir que sus imitaciones químicas. Así que la próxima vez que compres helado, fíjate bien en la etiqueta. Puede que no estés comiendo lo que crees. En la carrera por crear la inteligencia artificial más avanzada del mundo, el 2025 nos trae una competencia digna de ciencia ficción. Modelos como Gemini 2.5 de Google, Claude 4 de Anthropic y GPT-5 de OpenAI lideran la lista, destacando por su capacidad para razonar, crear contenido y aprender de contextos complejos. Mientras Gemini brilla en análisis y comprensión visual, GPT-5 domina en creatividad y lenguaje natural. Por su parte, Claude 4 sorprende por su precisión ética y su estilo más humano. Sin embargo, ninguna IA piensa realmente, solo procesa información con patrones cada vez más sofisticados. Lo cierto es que estamos viviendo la era dorada de la inteligencia artificial, y esto apenas comienza. Aunque hoy Monopoly es un símbolo del capitalismo, su origen es todo lo contrario. Fue creado en 1904 por Elizabeth Magie como The Landlord's Game, un juego diseñado para mostrar los peligros de la acumulación de riqueza y el monopolio. Su idea era evidenciar cómo el sistema capitalista podía ser injusto. Años después, un hombre llamado Charles Darrow se basó en su diseño, lo vendió a Parker Brothers, y el resto es historia. Irónicamente, un juego que nació como crítica, terminó celebrando lo que quería cuestionar. Es uno de esos giros curiosos de la historia. Un juego anticapitalista convertido en ícono capitalista.
Aunque siempre se dice que Colón descubrió América, la verdad es un poco más compleja. Cristóbal Colón llegó al continente en 1492, pero ya vivían millones de personas en estas tierras. Además, los vikingos liderados por Leif Erikson habrían llegado a lo que hoy es Canadá unos 500 años antes. Incluso hay teorías sobre contactos con otras culturas, aunque menos comprobadas. Lo que hizo Colón fue iniciar un proceso de colonización sistemática por parte de Europa. Así que más que un descubrimiento, fue un encuentro, con enormes consecuencias. La historia siempre tiene matices. El terremoto más fuerte registrado en la historia fue el de Valdivia, Chile, en 1960, con una magnitud de 9.5. Le siguen el de Alaska en 1964, 9.2, Sumatra en 2004, 9.1, y Japón en 2011, 9.1. Rusia también figura en esta lista con el sismo de Kamchatka de 1952, que alcanzó los 9.0. Pero recientemente, el 30 de julio de 2025, Kamchatka volvió a sacudirse con un potente terremoto de magnitud 8.8. Aunque fue uno de los 6 más fuertes desde 1900, gracias a las alertas tempranas no se registraron víctimas. El sismo provocó tsunamis que llegaron incluso a Japón y Hawái. Un recordatorio de que la Tierra sigue viva y poderosa bajo nuestros pies. Aunque las armaduras medievales parecen pesadas e incómodas, la realidad es que estaban mejor diseñadas de lo que muchos creen. Una armadura completa podía pesar entre 20 y 30 kilos, similar al equipo de un bombero moderno. Estaban bien distribuidas, lo que permitía al caballero correr, montar a caballo e incluso levantarse si caía. No eran para todos, se necesitaba entrenamiento y fuerza. Su principal debilidad eran los golpes contundentes o las armas de pólvora. La armadura no hacía invencible al guerrero, pero sí aumentaba mucho sus probabilidades. El mastín tibetano es una de las razas de perro más impresionantes del mundo. Originario de las montañas del Himalaya, fue criado para proteger monasterios y rebaños del ataque de leopardos o lobos. Puede pesar hasta 80 kilos y su melena espesa le da un aspecto casi leonino. Su temperamento es independiente, protector y a veces terco, por lo que no es ideal para dueños primerizos. En China, llegó a ser símbolo de estatus y algunos ejemplares se vendieron por cientos de miles de dólares. A pesar de su tamaño, puede ser muy cariñoso con su familia. Un guardián ancestral con apariencia de rey. En Hong Kong existen viviendas tan pequeñas que se les llama casas ataúd. Son espacios de menos de 2 metros cuadrados donde una persona apenas puede acostarse. Surgieron como solución desesperada ante el altísimo costo de la vivienda en una de las ciudades más caras del mundo. Muchas están ubicadas en antiguos edificios subdivididos ilegalmente. A pesar de las condiciones, miles de personas viven allí por necesidad. Para algunos, es la única opción posible cerca del trabajo. Este fenómeno ha llamado la atención internacional por lo extremo de su realidad. Una curiosidad urbana que muestra el lado menos visible del desarrollo. Los panqueques son mucho más antiguos de lo que imaginas. Se han encontrado rastros de ellos en restos de hace más de 5.000 años. En la antigua Grecia ya se preparaban versiones con harina, aceite de oliva y miel. Durante la Edad Media en Europa, eran comunes en festividades y cuaresma. Con el tiempo, cada cultura les dio su toque, más esponjosos en América, más delgados como crepes en Francia. Su simplicidad y sabor los hicieron universales. Hoy en día son un clásico del desayuno. Un plato humilde con una historia milenaria. Los samuráis fueron la clase guerrera de élite en el Japón feudal durante siglos. Más que guerreros, seguían un código de honor llamado Bushido, que valoraba la lealtad, el coraje y la disciplina. Eran expertos con la katana, pero también cultivaban las artes, la caligrafía y la estrategia. Servían a señores feudales conocidos como daimi, y su influencia marcó profundamente la historia y cultura japonesa. Con la modernización del país, su poder fue disminuyendo hasta desaparecer oficialmente en el siglo XIX. Sin embargo, su legado aún vive en la cultura popular. Un símbolo de honor que trasciende el tiempo.
¿Sabías que el Border Collie es considerado el perro más inteligente del mundo? Esta raza destaca por su capacidad de aprendizaje, memoria y obediencia. Algunos ejemplares pueden aprender más de 1000 palabras y ejecutar tareas complejas tras pocas repeticiones. Su inteligencia es tan alta que se usa en competencias de pastoreo y deportes caninos. Sin embargo, no es para cualquiera, necesita mucha estimulación mental y ejercicio. Un genio de 4 patas que no solo entiende órdenes, sino que también parece anticiparlas. Si te está gustando el video, suscríbete y dale me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos. Aunque suene extraño, en países como China existen cultivos masivos de cucarachas con fines industriales. Estas granjas crían millones de ellas, no como plaga, sino como recurso biotecnológico. Se usan para producir proteínas, cosméticos, medicinas tradicionales y hasta como alimento para ganado. El proceso es automatizado y controlado, en ambientes limpios y monitoreados. Son valoradas por su rápida reproducción y bajo costo de mantenimiento. A pesar de la repulsión que generan, su eficiencia es asombrosa. Un ejemplo de cómo la ciencia aprovecha incluso lo más inesperado de la naturaleza. Aunque suene cruel, cortar los cuernos a los rinocerontes se ha convertido en una medida de protección. Se hace sin dañar al animal, ya que el cuerno está compuesto de queratina, como nuestras uñas. Al removerlo, se reduce el valor para los cazadores furtivos y se salva la vida del animal. Es una estrategia preventiva usada en reservas de África, siempre bajo supervisión veterinaria. Con el tiempo, el cuerno vuelve a crecer. Esta técnica ha demostrado reducir la caza ilegal. ¿Crees que es la mejor, o debería de aplicarse las medidas a los cazadores furtivos y no a los animales? Solo el 1 al 2% de la población mundial tiene el cabello naturalmente pelirrojo. Este rasgo se debe a una mutación en el gen MC1R, que produce más feomelanina y menos eumelanina. Por eso, además del cabello rojo, suelen tener piel clara, pecas y mayor sensibilidad al sol. Curiosamente, también sienten el dolor de forma diferente y requieren más anestesia en operaciones. Escocia e Irlanda tienen los porcentajes más altos de pelirrojos en el mundo. Algunos estudios incluso han sugerido que su número podría disminuir con el tiempo. Una rareza genética tan fascinante como única. ¿Sabías que el estado de madurez del plátano influye en sus beneficios? Un plátano más verde es rico en almidón resistente, ideal para quienes buscan controlar el azúcar en sangre o mejorar la salud intestinal. Es más firme y menos dulce, perfecto para saciar el apetito. En cambio, un plátano maduro tiene más azúcares simples, por lo que da energía rápida, ideal antes de hacer ejercicio. Además, es más suave y dulce al paladar. Ninguno es mejor que el otro, todo depende del momento y tu objetivo. El mismo fruto, pero con propiedades distintas según su color. ¿Alguna vez te has preguntado por qué explota el popcorn? Cada grano de maíz contiene una pequeña cantidad de agua en su interior, rodeada por una cáscara dura. Al calentarse, el agua se convierte en vapor, generando presión interna. Cuando la temperatura llega a unos 180 grados, la cáscara ya no resiste y el grano estalla. Al hacerlo, el almidón se expande rápidamente y se enfría, dándole su forma esponjosa. Es una mini explosión perfectamente controlada. Una combinación de física y comida que nos regala uno de los snacks más populares del mundo. El equilibrio del cuello de las gallinas es tan impresionante que parece un truco. Tienen un mecanismo natural llamado reflejo vestibulocervical, que les permite mantener la cabeza completamente estable aunque su cuerpo se mueva. Es como si tuvieran un estabilizador incorporado. Esto les ayuda a enfocar mejor la vista y detectar peligros con mayor precisión. Incluso si las agarras y las mueves suavemente, su cabeza se queda quieta como por arte de magia. Este fenómeno ha inspirado tecnologías en cámaras y drones. Una maravilla biomecánica con plumas y pico. ¿Realmente tomamos decisiones de forma consciente o nuestras neuronas lo hacen primero? Estudios en neurociencia han demostrado que, segundos antes de que seamos conscientes de una decisión, ya hay actividad en nuestro cerebro anticipándola. Esto sugiere que nuestras elecciones podrían estar influidas por procesos inconscientes.
Sin embargo, muchos científicos afirman que aún tenemos libre albedrío, ya que podemos detener o modificar nuestras acciones. Es decir, el cerebro puede iniciar algo, pero la conciencia aún tiene la última palabra. Este fenómeno ha generado intensos debates sobre la libertad humana. ¿Somos dueños de nuestras decisiones o solo testigos de lo que el cerebro ya eligió? ¿Sabías que algunas personas sienten deseos de comer cosas que no son alimentos? Este fenómeno se conoce como síndrome de Pica, y se caracteriza por la ingestión persistente de sustancias como tierra, hielo, tiza o incluso papel. Aunque puede parecer extraño, está relacionado con deficiencias nutricionales, trastornos del desarrollo o condiciones psicológicas. Es más común en niños pequeños, pero también puede presentarse en adultos. El diagnóstico requiere observación médica, especialmente si persiste más allá de una edad típica. Aunque a veces se ve como una rareza, puede causar problemas de salud si no se trata. El cuerpo humano a veces da señales de formas muy curiosas. ¿El dedo meñique tiene un papel crucial en la fuerza de tu mano? Aunque parezca pequeño, aporta hasta el 50% de la fuerza de agarre gracias a su conexión con los músculos del antebrazo. Sin él, tareas como sujetar objetos, abrir frascos o escribir serían mucho más difíciles. Además, ayuda a equilibrar movimientos finos y a mantener la alineación de los demás dedos. En actividades como tocar instrumentos o practicar artes marciales, su participación es esencial. Su rol suele pasar desapercibido, pero es vital para la funcionalidad de la mano. Ese pequeño dedo hace una gran diferencia. Y así terminamos este video. No te olvides de darle me gusta y suscribirte. Hasta la próxima.